ajustes. Y para hablar de todo esto nos acompaña Carla Rubilar, exministra de Desarrollo Social y académica del Magíster de Gobierno de la Universidad Autónoma. Carla, muchas gracias por contactarte con nosotros y muy bienvenida a Llegó la Hora. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. Gusto saludarles, Álvaro, María José. Disculpen la voz, estoy media resfriada, pero vamos a hacer un esfuerzo ahí para que se entienda. Es con esta voz media compleja. Hay que vacunarse, sí, aprovecho de pasar el dato. Bueno, la escuchamos perfecto. Vamos a tratar de que pueda no forzar en exceso la voz y el llamado que hace efectivamente Carla también lo hizo ayer un ex colega de gabinete que fue el ministro Mañalich, importante de la vacunación, así que aquí en Llegó la Hora, no obstante que podamos perder algún par de seguidores en redes sociales, estamos difundiendo porque hay preocupación por las enfermedades respiratorias y otras en este año. Pero vamos a lo que nos convoca, porque, a ver, ¿cómo está hoy día el debate? ¿Cómo lo estás viendo tú en tu rol de exministra, pero también de académica del Magíster de Gobierno de la Universidad Autónoma? El debate por el reajuste, recorte, ya hay distintas connotaciones de los conceptos, pero ¿cuál es el panorama general? Porque efectivamente se dice que el 37% de los 400 programas que el ministro de Hacienda Quirós sugiere reevaluar, recortar, modificar, están en lo que podríamos considerar área de desarrollo social. ¿Cómo es el panorama? ¿Cómo lo estás viendo tú? A ver, lo primero que me gustaría hacer ver es que es súper relevante que un gobierno tenga coherencia entre lo que dijo en campaña y lo que transmiten sus ministros después. Y el presidente José Antonio Kast tuvo bastante polémica durante la campaña al respecto del tema de la necesidad de recortar $6.000 millones en 18 meses. Sí. Eso generó cuestionamiento, eso generó un planteamiento por parte de la actual oposición de que esto era imposible de lograr, sin recortar los beneficios sociales. A eso el presidente José Antonio Kast salió a decir de que no se iban a tocar bajo ningún parámetro ni se iba a retroceder en esta materia. Hoy en el gobierno entendemos que la necesidad de ordenar la casa continúa, que se requiere hacer un esfuerzo para que los recursos que no están siendo bien utilizados se recorten para poder utilizarlos de mejor manera. En ese contexto, entiendo yo que el ministro de Hacienda, como todos los ministros de Hacienda, entrega insumos para poder realizar el presupuesto del próximo año. Pero esos insumos siempre han sido recomendaciones, dando a conocer cómo son las evaluaciones de los programas y cuáles programas podrían hacerse de mejor manera o definitivamente no continuar, pero eso no significa no entregar la prestación, correcto, sino que hacerlo con un programa nuevo. ¿Ya? Correcto. Eso siempre ha pasado. Quiero decirles, para darle un dato, que el año pasado la DIPRES, Javiera Martínez, conformó una comisión de expertos transversales durante el mes de mayo, en el marco de que el Consejo Fiscal Autónomo había dicho que había que hacer un esfuerzo para recortar el gasto público, porque estábamos en un país, y seguimos estando, que no crece hace muchos años, que tiene un 2% de crecimiento, que se está endeudando demasiado. Correcto. Eso es. Y que estamos pagando demasiados intereses por esa deuda, que en vez de pagar los intereses, podríamos estar gastando esos recursos en beneficio social. ¿Ya? En ese contexto ella conforma esta comisión, los hace trabajar durante todo el año, se entregan las evaluaciones de programas sociales y ella envía, junto con el ministro en su momento, un proyecto de presupuesto que tiene varios recortes de ministerios sensibles como hoy. No hablo de sugerencias, hablo de recortes. Se presentó el proyecto de presupuesto así, con recortes. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando uno está gastando más de lo que puede gastar, tiene que apretarse el cinturón. Eso termina pasando por el Congreso y algunos de esos recortes pasaron el filtro del Congreso y otros no pasaron el filtro del Congreso y la ley de presupuesto se aprobó. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero transmitir aquí?
Si el presidente José Antonio Kast dijo en campaña que los beneficios sociales no se tocan y que el recorte se hace, pero a expensas de otros gastos, eso tiene que condecirse con lo que hacen sus ministros. Y por eso fue tan complejo que el oficio del Ministerio de Hacienda dijera descontinuar. Más allá si la explicación del ministro Quirós es que esa es la comunicación interna y siempre se ha hecho así. El tema es lo que pasa al respecto de lo que se le transmite a la ciudadanía. Yo soy una convencida, Álvaro, María José, de que el presidente Kast quiere ordenar la casa con un fin. Correcto. No con ganar un premio del Excel más ordenado o la planilla más ordenada, sino con el objetivo de poner los recursos donde realmente importan. ¿Para qué? Para que entre la mega reforma que va a devolver el crecimiento, y eso es lo que busca al menos, ¿para qué? Para que haya más inversión y para que eso genere empleo, porque hoy día estamos con una tasa de desempleo del 8,9 y en el caso de las mujeres de un 10, de 2 dígitos, lo cual es muy doloroso porque significa que mucha gente sale en la mañana, se levanta muy temprano y sale todos los días a buscar trabajo y no lo encuentra. Eso, sumado a apretarse el cinturón, un esfuerzo entre todos del Estado para ser más moderno, más eficiente, va a redituar en que finalmente le vamos a dar sostenibilidad a los beneficios sociales. Porque tener beneficios sociales sin crecimiento y sin un gasto público donde realmente se ponga los recursos donde es necesario tenerlos, entonces significa que esos beneficios sociales en algún momento no los vamos a poder seguir entregando. Pero este convencimiento que yo tengo del presidente Kast, por lo que he visto en sus declaraciones desde la campaña y hasta ahora, no se condicen muchas veces con las declaraciones o la defensa de sus ministros. Y ese creo que es el error más grave que está teniendo el gobierno en este momento. Estamos conversando con Carla Rubilar, exministra de Desarrollo Social y académica del Magíster de Gobierno de la Universidad Autónoma. Carla, dada tu experiencia como ministra, ¿qué programas efectivamente no están funcionando bien en esta cartera, la del Ministerio de Desarrollo Social, para justificar el recorte y esta necesidad de ordenar la casa? Tengo la sensación de que en el caso del recorte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, porque una es la recomendación de ciertos programas para evaluarlos, ver cómo funcionan, etcétera, y otra cosa es el decreto que ya ingresó a Contraloría, que tiene un recorte de 32.000 millones. Correcto. Exacto, sí. Ese recorte está, a mi juicio, en lo que yo he visto, por lo menos que ha salido publicado, porque no lo tengo en mis manos, son recortes como de eficiencia. Y voy a explicar por qué. El caso de los ajuares, ¿no? El más sensible, una política que todos nosotros reconocemos, que todos los presidentes han mantenido, que es la entrega, ¿no es cierto?, de este ajuar a recién nacido, había tenido un problema, que era que estábamos estimando un gasto como si siguiéramos con la tasa de natalidad de hace muchos años atrás. Ya, ese es un dato muy importante. Ya, eso no es así. Ha bajado la tasa de natalidad, vamos a tener que hacer un esfuerzo entre todos probablemente para tomar decisiones de políticas que incentiven la natalidad, porque si no, no vamos a llegar bajo ningún parámetro a ser un país desarrollado, no tenemos la tasa de reemplazo. Hay estimaciones de que es 1,1, 2,1 es como la tasa que nos da seguridad, nosotros vamos como en 1,1 y algunos plantean que podríamos estar en 0,9. ¿Ya? Es una situación grave. Entonces, si seguíamos estimando como que teníamos una tasa de natalidad de 2,1, evidentemente teníamos unos recursos ahí sobreestimados o incluso comprando más ajuares de los que debíamos, guardándolos sin que nadie los utilizara. Tiene todo el sentido del mundo decir que si los compraron y los tienen aposados en una bodega, entreguemos primero esos ajuares antes de entregar mayores recursos para comprar nuevos. Resulta como lógico, ¿o no, Carla? O sea, no estamos inventando la rueda con lo que tú estás diciendo. Es que para no tocar programas de beneficios sociales reales, impacto, transferencias directas a las familias, hay que hacer este tipo de esfuerzos, de mirar desde dónde uno puede recortar en el ministerio, que uno tiene una plata posada o está comprando cosas que no va a utilizar, y de ahí tiene que sacar para realmente no tocar los beneficios sociales, ¿no es cierto? Otras cosas que van pasando finalmente y uno ve en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, es que el Fondo de Tierras, por ejemplo, de la CONADI, que yo lo vi por encima, no he visto el detalle, pero vi el de la CONADI, que hay una disminución creo que de 7.000 millones.
todo aquel que conoce el fondo de tierra, y es lo que yo creo que pasó, no he escuchado la explicación del director de la CONADI, pero me lo imagino, es que en general ponemos una cantidad de recursos del fondo de tierra que se terminan subejecutando. ¿Por qué? Porque comprar tierras es complejo. Requiere estudio de título, requiere negociación, requiere una larga tramitación de todo tipo que pasa por Contraloría, etcétera. Entonces, muchas veces uno tiene unos recursos en el fondo de compra de tierra que no termina usando. Correcto. Entonces, si yo no lo termino usando, tiene lógica que ¿dónde voy a recortar? Ahí, porque el proceso es de tal nivel de complejidad que muchas veces el monto que yo puse en el papel no es el que realmente voy a utilizar y tiene algún sentido, creo yo, si es que es esa la razón, que yo es mi hipótesis, que uno diga de aquí parece que puedo sacar porque no lo voy a usar, porque no voy a tener todo lo que hay detrás para poder realmente comprar las tierras. Y así tengo la sensación de que son los recortes que se hicieron en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en ese aspecto. Si eso es así, está perfecto, porque es lo que uno tiene que hacer para no tocar el corazón de los beneficios sociales. Exacto. Estamos conversando con Carla Rubilar, exministra de Desarrollo Social y académica del Magíster de Gobierno de la Universidad Autónoma. Carla, pero ahí hemos visto que al final esto también es derechamente una discusión, porque por primera vez en décadas, y tú lo mencionaste muy bien durante la campaña, o sea, esta fue la primera campaña presidencial donde el tema de responsabilidad fiscal, déficit del país en materia fiscal y otros aspectos fueron temas políticos. O sea, tú diste el ejemplo más claro que fue esta polémica. Pero quiero llevarte a un segundo clic, porque pareciera ser que aquí lo que estamos viendo es simplemente una oposición cerrada a cualquier revisión de gasto público. Se ocupa este argumento de los beneficios sociales porque eso es lo que más puede preocupar o impactar a la gente, pero en la práctica, Carla, uno ve declaraciones de la oposición, aquí no se puede tocar ni un gasto, o sea, el Estado está haciendo un gasto perfecto y por lo tanto no se puede descontinuar, no se pueden reformular programas que están mal evaluados por el mismo Estado. ¿Cómo se entiende eso en el momento que estamos? Es difícil de entender y por eso hay que hacer un esfuerzo tan potente en materia comunicacional, Álvaro y María José, porque es muy fácil decir en la mega reforma que es una mega reforma para el 1% más rico, es un eslogan que se entiende fácil, que queda muy rápido, o decir que cualquier intento de hacer más eficiente el Estado es dañar los beneficios sociales. Eso es fácil de transmitir, es fácil de comunicar. ¿Y vende o no? Bastante, porque pongámonos detrás de las personas que escuchan esto. Porque siempre hay que entender de que cuando uno comunica detrás de un micrófono, y ustedes lo saben mejor que yo, porque tienen su programa, y ahí yo escuchaba cómo María José hacía denuncia ciudadana, iba a recibir más denuncias probablemente, y esto tiene reacción en el municipio de Maipú, ¿no? Hay gente detrás del micrófono, ¿no? Hay gente detrás de una cámara de televisión. Y son a ellos a los que uno tiene que hablar, porque yo quiero insistir, cuando uno quiere tomar ciertas medidas, como puede ser en este caso bajar los impuestos en la mega reforma, no está pensando en los más ricos, porque quiero decirle que los más ricos y las empresas toman sus inversiones y se las llevan a un país más competitivo. Y siempre ha sido así. No pasan ningún problema. Claro. ¿Ah? Los ricos pueden resolver sus problemas llevándose sus recursos a otro lado. ¿Quiénes se quedan con los problemas? Los países que no son competitivos y tomaron malas decisiones como nosotros, que finalmente no vamos a tener esta inyección de capitales que ayuda a generar inversión y esa inversión, infraestructura productiva y esa infraestructura productiva, empleos, que es la mejor política social. No hay ninguna mejor política social que el empleo bien remunerado. ¿Por qué? Porque es la única que da dignidad y autonomía. Una persona con sueldo, empleada, bien remunerada, no depende de nadie, depende de sí misma, de sus capacidades y de su esfuerzo. ¿Puede requerir ayuda en otras áreas? Por supuesto, va a depender del sueldo, de las condiciones, pero sin duda alguna tiene mucha mayor autonomía que quien está 100% dependiendo de un bono. ¿No es cierto? Entonces, no hay mejor política social que el empleo. Ahora,
No basta con los esfuerzos que hagamos en materia de crecimiento, no basta, porque un país que está endeudado como el nuestro, ¿qué es lo que requiere? Requiere ajustarse el cinturón. ¿Y qué significa ajustarse el cinturón? Significa que cada peso de los chilenos que se pagan el impuesto, el más regresivo de todos, que es el IVA, ¿no es cierto? Que lo pagan cuando todos todas los que las personas lo pagan en el pan, en la canasta básica, etcétera. Claro. Ese aporte de las personas sea bien utilizado. Y cuando tenemos programas sensibles que son súper importantes, como el caso de la JUNAEB, la alimentación escolar, donde es completamente real que cada niño puede requerir esta alimentación porque quizás es la única que recibe, porque eso es una realidad, lo cierto es que no podemos malgastarlo tampoco. Y lo que hemos visto es que tenemos informes de Contraloría, tenemos informes de comisiones investigadoras de los mismos diputados que dicen que a veces no estamos gastando los recursos en esa alimentación del niño, que es su única comida del día, sino que la estamos gastando en licitaciones con sobreprecio o alimentos que no llegan. ¿Cómo eso va a estar bien? ¿Cómo eso lo vamos a permitir en nombre de mantener exactamente igual el programa de alimentación? Yo no lo quiero exactamente igual. ¿No es yo lo quiero bien. Eso, lo quiero con alimentación mejor para los niños, lo quiero con alimentación a tiempo, lo quiero con el costo que realmente tiene. Eso es lo que tiene que querer un parlamentario, un diputado, un senador o alguien que se dedica a la política pública. Entonces, ¿cómo la conversación va a ser? ¿Tenemos que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho y fracasamos en el caso de impuestos? ¿O tenemos que seguir haciendo lo mismo en materia de gasto social que hemos visto que tiene problemas? Eso no es lógico, no tiene sentido. Pero para que la ciudadanía nos acompañe en esa reflexión, hay que explicarlo y hay que hacer ese esfuerzo. Entonces, uno de los problemas que ha tenido este gobierno es que no se condice la promesa del presidente, que yo la creo, quiero ordenar la casa para sostener en el tiempo los beneficios sociales, con las acciones que han tenido algunos ministros o la forma de transmitir para qué se hacen estas cosas. Yo quiero ser respetuosa, pero decirlo también. El objetivo de recortar y de tener los 6.000 millones de dólares en 18 meses no es un fin en sí mismo, no es ganar una medalla, no es tener una planilla Excel ordenada, es que yo ordeno la casa porque con eso me aseguro que los beneficios sociales se van a mantener en el tiempo para cuidar a los que más lo requieren. Y eso es lo que tiene que transmitir el gobierno del presidente José Antonio Kast con fuerza. Yo siento que él lo ha hecho. Pero lo que falta ahora es que sus ministros también actúen en consecuencia y con la misma convicción. Y eso es lo que esperamos mucho de los que transparentemente, y yo creo que es evidente, votamos por este gobierno y le deseamos que le vaya bien. Carla Rubilar, ex ministra de Desarrollo Social y académica del Magíster de Gobierno de la Universidad Autónoma. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora para hablar de estos temas tan relevantes para el país y la ciudadanía. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias Álvaro y muchas gracias María José, que les vaya muy bien. Gracias Carla, y de seguro vamos a estar en contacto a medida que siga avanzando el proceso de discusión, reajuste fiscal, que de seguro se va a tomar, creo yo, el debate por los próximos meses. No, de todas maneras, y yo además voy a estar muy atenta para las denuncias que ustedes están llevando, que me pareció muy interesante. María José, nuestra fiscalizadora ciudadana. Sí, ahí vamos a estar pendientes de cómo vaya siguiendo esta trama. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya volvemos con más Llegó.